regularizar su estadía aquí. Pero eso trae, todas estas demoras van a traer problemas severos para la gente que quiere obtener su residencia y está aquí con un estatus en condición de asilo o están aquí con TPS. ¿Ok? Gina, tú pasas a la siguiente. Ok. Entonces, yo me imagino que todos los que están aquí ya saben lo que es el TPS, ya saben lo que es el asilo, ¿verdad? No tenemos que entrar mucho en ese detalle, ¿no? ¿Qué es lo que sucede qué es lo que sucede para nosotros ahorita? El problema que nosotros vamos a tener es que para poder convertirnos en residentes, si no nos han dado el asilo, vamos a tener que saltar una cantidad de obstáculos. Si nosotros vamos a nuestra entrevista y nos dan el asilo, en un año nosotros podemos solicitar la residencia. Pero hasta que no nos han dado el asilo, hasta que alguien no ha dicho, sí, tienes miedo creíble y es cierto, no vamos a poder ajustar. Y aunque tengamos un TPS, no vamos a poder ajustar si solicitamos un asilo y hay una solicitud de asilo intermedia entre que nosotros llegamos y pedimos un ajuste de estatus. Una de las cosas, en inmigración, a veces nosotros tenemos que trabajar con ficciones de ley. Y hay varias ficciones de ley donde las cosas se parecen, pero no es lo mismo. Y esto es crítico para nosotros, para entender cuál es el problema que vamos a tener teniendo y cómo podemos arreglar las cosas. Si vas a la número 5, Gina, te lo agradezco. Okay. El ajuste de estatus, cuando uno está en los Estados Unidos y uno entra por aeropuerto, uno entra con una visa, uno entra con una solicitud válida, ¿no? O te admiten o te hacen el parol, como estos paroles humanitarios. Cuando te dejan entrar a los Estados Unidos con lo que se llama una admisión o con un parol, uno puede obtener una residencia. Eventualmente se hace un proceso o de trabajo o un proceso de familia, o si hay una diversidad, si se gana la lotería de visas o se cumplen con ciertas condiciones especiales. Pero tenemos que ser elegibles para ajustar estatus en los Estados Unidos. Por eso la gente que entra por frontera, que no entran sin una visa, entran sin visa, entran sin permiso de estar aquí, y el CBP-1 no es un permiso para estar aquí. Esa gente es inelegible para obtener una residencia, excepto bajo circunstancias muy excepcionales. Y ni siquiera, me casé con el ciudadano americano, ni siquiera me casé con el cubanazo, nada. La única manera para que la gente que pasa por frontera obtenga residencia es cumplir con ciertos requisitos y normalmente tienen que salir a su país de origen para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, normalmente un proceso de ajuste se puede hacer cuando hay una oferta de familia o una oferta de empleo. Pero una de las cosas, la siguiente, Gina, el 6. ¿Ok? Una de las cosas que tiene que suceder, una de las cosas que tiene que suceder es que la persona tiene que estar en un estatus no inmigrante válido. ¿Ok? Entonces, hay gente que no está en un estatus no inmigrante válido. Están presentes en los Estados Unidos bajo autorización, pero no están en un estatus no inmigrante válido. Entonces, ¿quiénes no pueden hacer este estatus? ¿Quiénes no pueden convertirse en residentes estando en los Estados Unidos? Déjame explicar eso, una diferencia. Uno puede hacerse residente en los Estados Unidos de dos maneras. O estando en los Estados Unidos, hace los procesos, llenas las planillas e inmigración te dice, eres residente, o vas a tu consulado y buscas tu visa en el consulado. Para alguna gente, por ejemplo, la gente que viaja demasiado, ir al país de origen a conseguir su residencia es preferible a estar preso en los Estados Unidos durante el tiempo que inmigración hace el trámite, ¿no? Entonces, cuando vemos quiénes no son elegibles para hacer un ajuste de estatus, esto es según la ley.
ustedes tienen que haber entrado en los Estados, es decir, si ustedes entraron a los Estados Unidos en tránsito y sin visa, yo no sé si ustedes alguna vez han pasado por al aeropuerto y hay como una pecera donde está la gente que va a ir, están pasando por los Estados Unidos para ir a otro lugar, pero no tienen visa para entrar a los Estados Unidos. Entonces los ponen en esa pecera especial. Esa gente que está en tránsito. La gente que no fue inspeccionada ni admitida, eso es la gente que pasa por frontera. Y es interesante que cuando tú pasas por frontera, aunque tú entraste en los Estados Unidos, aunque te agarró un oficial de inmigración, aunque pasaste por allí, tú no fuiste inspeccionada y no fuiste admitida. Las personas que entran por frontera se conocen como arriving aliens, son extranjeros que están llegando, pero no los admiten y no les están dando admisión y no les están dando parol, no están entrando legalmente. Y eso es, de nuevo, una ficción de ley que vamos a estar trabajando. Tampoco pueden conseguir ajustes de estatus las personas que trabajaron ilegalmente en los Estados Unidos. Así que si ustedes entraron e inmediatamente empezaron a trabajar, y ya les pagaron sus cheques, hicieron lo que hicieron, y les llegó el permiso de trabajo 5, 6, 8 meses más tarde, eso, la ley dice que uno es inelegible para un ajuste de estatus. También dicen, otra la gente, y esta es lo que vamos a concentrar, las personas que no están en estatus migratorio legal al presentar la solicitud. Esto es aquí lo que es interesante. ¿Por qué? Porque el legal status es diferente al legally present. Hay ficciones de ley. Hay gente que está presente en los Estados Unidos legalmente, pero no están presentes legalmente, no tienen un estatus legal en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son ficciones de ley. Cuando uno entra a los Estados Unidos, a uno le dan una I-94. Eso dice, este es mi estatus, yo entré como turista, yo entré como trabajador, yo entré como... Y esa I-94 dice que ustedes van a comportarse de cierta manera mientras están en los Estados Unidos como un inmigrante. Un estudiante viene con una visa F. Pero esa entrada legal se puede romper. Y la I-94 es elástica. Pero cuando nosotros introducimos una solicitud de asilo y se vence el estatus no inmigrante, ya aunque estamos autorizados para estar en los Estados Unidos, no estamos en un estatus no inmigrante legal. Y esa ficción de ley es lo que vamos a trabajar un poquito hoy para que vean aquí. Luego, vamos a seguir con la siguiente, con las 8, ¿ok? Porque lo importante con ustedes que han solicitado asilo o con los familiares que han solicitado asilo, y se me parte el alma, porque yo sé que algunos de ustedes tienen 4, 5, 8 años aquí esperando. El problema es que el asilo no es estatus legal en los Estados Unidos. Es un estado, es una permanencia autorizada, pero no es legalidad. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible si me dieron un social y me dieron un permiso de trabajo? Es porque ustedes necesitan no depender del Estado mientras ellos resuelven. Pero el asilo no es estatus. El asilo no es un estatus legal, es una presencia legal, es una estadía autorizada, pero no es un estatus legal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Hay varios problemas con lo de la acumulación de presencia ilegal en los Estados Unidos. Es una distinción interesante. Una de las cosas más tristes que nos dio mi amigo Bill Clinton fue que él puso en ley, él codificó las personas y definió que si alguien estaba en los Estados Unidos presente ilegalmente, esa presencia ilegal se acumulaba y si salían y querían volver a entrar, habían prohibiciones de entrada de 3 y 10 años. Entonces, eso es una de las cosas que, por eso es que la gente no quiere, una vez estando aquí, no quieren salir porque hay una prohibición de entrada y entonces hay que pedir perdón. Pero igual,
La razón que hacemos énfasis en esto es porque quiero que de alguna manera discernamos la diferencia entre tener autorización de quedarse aquí y estar legalmente presente aquí y estar en estatus válido que nos permite sacar una residencia americana. Esto no es nuevo. Si pasas a la 9, Gina, desde 1996 ya inmigración había dicho, cuando una persona presenta su solicitud de asilo, pasan de un estatus de no inmigrante con estatus legal para poder hacerse residentes en los Estados Unidos, pasan a ser personas que tienen la presencia autorizada, más no un estatus legal. Eso es desde 1999. Eso no tiene nada nuevo. Esto siempre había sucedido. Lo que pasa es que para nosotros los venezolanos no era un trauma, que es como es ahorita, porque los procesos de asilo tendían a ser rápidos, pero siempre ha existido. Cuando yo empecé a trabajar inmigración en los Estados Unidos, estaban la gente de los peruanos en una situación bien interesante, porque los peruanos se vinieron a los Estados Unidos huyéndole a Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso hacía estragos, hacía desastres, las historias que llegaban de Perú eran tristes. Y se vinieron una cantidad de peruanos huyéndole a Sendero Luminoso y a las consecuencias socioeconómicas y políticas que esa guerrilla interna ocasionó. Y ellos llegaron, hicieron su presentación de asilo y se radicó, igualito que le está sucediendo ahorita a los venezolanos, eso está en el limbo. ¿Qué terminó sucediendo? Que llegó Fujimori. Y cuando llegó Fujimori se acabó Sendero Luminoso porque Fujimori lo desapareció. Cuando los peruanos quisieron llegar a pedir cuando les tocó ir a la corte, decían, es que le estoy viendo el Sendero Luminoso, la corte les dijo, ya Fujimori se acabó, terminó con Sendero Luminoso, so sorry to you, no te podemos dar el asilo porque la condición por la cual tú viniste ya no es una condición real, ya no es algo que tienes que temer. Lo que sucedía hace 8 años no te está sucediendo ahorita, por tanto, no podemos darte este asilo. Y la gente decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, en corte uno pedía una deportación voluntaria, el voluntary departure, una salida voluntaria, y regresábamos a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante. En ese entonces las H eran mucho más fáciles que ahora. Regresaban con una visa de no inmigrante y una vez con la entrada legal podían continuar con los procesos de residencia normales. Pero no podían ajustar estatus en los Estados Unidos porque simplemente haber presentado la solicitud de asilo no les daba estatus legal y cuando se las empezaron a negar tenían que salir y volver a ingresar. Gracias a Dios para los peruanos, que la verdad es que las cosas que eran terribles se habían acabado, entonces ellos pudieron salir y regresar a su país y volver a entrar. ¿Okay? Pero de nuevo, una de las cosas más importantes, y yo si pasas a la 10, Gina, yo quiero que sepan que todas estas diapositivas, este PowerPoint, todo lo que estamos hablando es sacado directamente de la ley. Entonces, una de las cosas que sucedió después de Crochete es que inmigración, porque las diferentes, go back to the consolidated memo. La 9, la 10. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta es otra de las hermosuras del sistema americano, que es una loquera. Las decisiones de inmigración sobre si te dan el asilo, si no te dan el asilo, si te dan un ajuste, no te dan un ajuste, generalmente se hacen en oficinas locales. Normalmente no las hace el centro no las hace un solo centro, se hacen en diferentes centros, en los diferentes centros de procesamiento. Por eso es que nosotros aquí, algunos van a Kendall, otros van a Hialeah, otros van a Oakland Park a recibir sus decisiones sobre inmigración. Y si en esa oficina local dicen que no, uno puede llevar eso a una apelación o se pide un recurso para que revisen y reanalicen el caso. Como inmigración es la ley federal y se toman las decisiones a nivel local y los Estados Unidos está dividido en diferentes circuitos,
A veces la corte del circuito quinto o del séptimo o el del noveno o el del onceavo tomaban decisiones distintas. Y entonces a veces, porque los análisis de las cortes eran distintos, teníamos posiciones diferentes ante la misma interrogante. Entonces, eso, una de las cosas que hicieron hace poco, bueno, no hace poco, hicieron, consolidaron, inmigración dijo, bueno, vamos a consolidar todas las memorándums y todas las decisiones que son contrarias para que tengamos todos una misma política. Y en ese Consolidated Memo decidieron, la presencia legal no es estatus legal. Y el Consolidated Memo, que tiene años de haber estado, espérate, eso lo emitieron, déjame decirte en qué fecha. Espérate, porque ahorita, ay, sí, eso lo hicieron la última vez en el 2020. Consolidaron todos para decir, simplemente no podemos seguir teniendo tantas variantes. ¿Qué sucede? Entonces, regresando a esto, y yo sé que estoy repitiendo y yo sé que todo suena igual, pero les prometo que todo es distinto. Nosotros podemos haber entrado en los Estados Unidos con una admisión, con un parol o como arriving aliens. Y esas tres maneras hacen diferencia en que si uno puede ajustar o no puede ajustar. El ajuste de estatus obliga a que estemos en un estatus legal. Y el estatus legal es muy distinta a la presencia legal. Y otra de las cosas que es confusa en la ley es que la ley no habla de estatus legal, sino habla de unlawful status. No habla de presencia legal, sino habla de unlawful presence. Entonces, a veces es el negado, ¿no? Es como que no podemos no estar haciendo esto para que podamos ajustar. Pero cuando estamos en presencia ilegal, no va salir de los Estados Unidos, es decir, no vamos a poder, si estamos acumulando presencia ilegal, vamos a tener que a veces salir de los Estados Unidos, pedir un perdón para poder hacernos residentes. ¿Quiénes están en presencia ilegal a veces? Porque no es solamente la gente, a veces la gente piensa, no, pero yo entré legal, yo venía a mi visa turista, yo tenía 6 meses aquí, me dieron 6 meses de entrar. Sí, pero me puse a trabajar, a manejar Uber. Cuando yo estoy manejando Uber con una visa de turista, ya yo estoy acumulando presencia ilegal. No, es que yo vine con una visa de trabajo, yo estaba tocando con el grupo Arpa Maraca y 4, pero después dejé de trabajar con Arpa Maraca y 4 y empecé a trabajar con el grupo rockero de la esquina. Mi visa era para trabajar con Arpa Maraca y 4, no con el grupo rockero de la esquina. Todas esas son cosas que nos dan, que hacen que nosotros acumulemos presencia ilegal. Y eso se van sumando y tienen sus penalizaciones. De nuevo, lo importante aquí es, regresando a lo mismo, para nuestros efectos, para lo que está sucediendo con nosotros, que ya estamos aquí en asilo, que ya nos dimos cuenta, yo pensaba que me la estaba comiendo, que yo tenía todo listo, que yo estaba legal en los Estados Unidos y esta mujer me está diciendo a mí ahora que yo no estoy legal en los Estados Unidos. Y yo le estoy diciendo, es verdad, ustedes no tienen un estatus legal, ustedes tienen una presencia autorizada y esas son dos distinciones que van a ser muy difíciles que ustedes obtengan una residencia en los Estados Unidos, a menos que les aprueben el asilo o a menos que caigan dentro de alguna de las otras circunstancias donde les perdonan la presencia ilegal, que puede ser las víctimas de violencia doméstica, pueden ser, bueno, los menores en condiciones especiales, hay distinción. Ahora, ya sabemos que, ¿sabes qué, Gina? Let's go to la número 12. ¿Ok? Estas decisiones, y esto que les estoy diciendo yo ahorita, no se los estoy diciendo yo. Esto es algo que lo ha dicho la jurisprudencia en los últimos años. Es más, eventualmente
yo no sé si la gente de Smart Immigration les quiere compartir estas diapositivas o no, pero ustedes pueden entrar a la página de inmigración, en la página de inmigración uscis.gov, y hay un lugar donde ustedes pueden buscar decisiones de la AAU, el Administrative Appeals Unit, y ustedes pueden colocar ajuste de estatus y TPS y van a encontrar una cantidad de decisiones. Y las decisiones de la AAU son de 3 niveles, son las decisiones precedentes, son las decisiones adoptadas y las decisiones no precedentes. Pero todas reflejan más o menos la misma realidad, que estar, inclusive, y aquí les estamos también poniendo otras que son del Chowdhury v. Holder, es una decisión de la Corte Federal, y de Duca v. Holder también. Son decisiones federales que están tomando las cortes de circuito, donde simplemente ratifican la posición de inmigración. Hay una diferencia grande en estar entre que te dejo que estés aquí a que estés legalmente aquí. Se parece a la gente que está casada y la gente que está rejuntada. Tú puedes estar rejuntado 27 años, pero tú no estás casado. Es más o menos lo mismo. Sí, tú tienes derecho, se comportan como si están casados, se tratan como si están casados, se pelean como si están casados, pero no hay un matrimonio. Eso es lo que necesito que como que más o menos vamos entendiendo, porque la diferencia entre presencia ilegal y estatus legal y presencia legal son distintos. Como el asilo no es estatus legal, la número 3, ¿ok? Después hacemos las preguntas porque no las puedo leer y si Ileana, si tú las ves y las organizas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el asilo no es, la número 13, Gina. Como el asilo no es un estatus legal, cuando uno entra en los Estados Unidos y ya se venció la visa de turista con que entramos, ya no estamos manteniendo un estatus legal. La única manera de poder ajustar a residencia es recuperar la I-94. Los venezolanos tenemos una ventaja preciosa ahorita, pero una belleza. Ustedes no entienden. Cuando aprobaron el TPS, yo lloré, porque yo sí sé que es esa bendición. El TPS les ayuda a retomar la I-94. Con el TPS, ustedes pueden otra vez recuperar el estatus y regresar a la legalidad. Pero, ¿qué sucedió? Una de las cosas que sucedió es mientras estamos verificando todo esto y las cortes la corte del noveno circuito y la corte del quinto circuito están tomando decisiones distintas. Vamos a la 15. La Corte Suprema tuvo que ver el caso. ¿Por qué? Porque hay 2 decisiones contrarias. Y en una decisión unánime, toda la corte, todas, los 9, los que fueron designados por los republicanos y los que fueron designados por los demócratas, todos dijeron de acuerdo, dijeron, ¿sabes qué? Una persona que entró ilegal, que después sacó TPS, no puede utilizar ese TPS para legalizarse. No podemos hacer un ajuste de estatus en base a ese TPS porque el TPS no borra las entradas anteriores, las entradas ilegales anteriores. Entonces, como el TPS no nos perdona todo el tiempo de estadía, de presencia legal, que no es un estatus legal, vamos a hacer una cosa para no ser tan confuso. Vamos a hablar del tiempo en asilo como tiempo de estadía autorizada. Yo estoy autorizado para estar en los Estados Unidos, pero yo no tengo un estatus legal en los Estados Unidos. La Corte dijo, el TPS, por muy TPS que sea y por mucho que ahora sí tengas una I-94, eso no te va a permitir hacer un ajuste de estatus en los Estados Unidos. ¿Ok? Y esta fue la Corte en pleno. Es decir, toda la Corte, los 9 jueces, los nuevos justices en la Corte Suprema, todos estuvieron de acuerdo con eso. Entonces, poco después de eso, en la 16, ¿ok?
Y recuerden que hay muchas cortes en los Estados Unidos que meten la mano aquí. Entonces, hubo una decisión porque estaban peleando. Otra vez, cuando alguien me dice que no, a mí es una decisión y yo siento que inmigración erró, yo puedo o abrir una moción o hacer una apelación. Entonces, una moción, hay ciertos casos que no son apelables, sino que hay que presentar mociones. Hay ciertos casos que después de presentar la moción, después la negación a la moción es apelable. Entonces, eso va subiendo en los diferentes cortes. ¿Qué pasó con Matter of ZRCC? ¿Ok? Ellos también dijeron, ¿saben qué? El hecho de que tú tienes un TPS, no te limpia la ilegalidad anterior. No te regresa a mantener el non-immigrant status. ¿Ok? Porque el detalle fue, no es que, especialmente con la gente que entró en el aeropuerto, no es que no entraste legal, entraste legal. Pero al introducir el asilo y no continuar extendiendo el estatus ilegal, ya tú no puedes ajustar. Entonces, puedes quedarte aquí, pero no tienes un estatus que te permite hacer un ajuste de estatus aquí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el TPS, la gente dice, oh, ok, fantástico. Antes estaba ilegal, tenía un estatus legal de no inmigrante que me permite ajustar. Pasó todo este tiempo, ahora regreso a este estatus de no inmigrante legal. Permíteme ajustar con esto. Y la corte dijo, no, este puente no se puede, no, esta solicitud inicial y esta no pueden unirse porque hay un puente donde no mantuvieron el estatus no inmigrante legal. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ellos dicen, tienen que salir. Ellos también dicen, aunque ustedes salgan y vuelvan a entrar, si ustedes entraron ilegales inicialmente, eso no les va a curar el problema. Y todo el mundo lloró. ¿Qué fue lo que hizo inmigración? Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pelearlo y siguiendo con la siguiente, ¿ok? Lo pelearon porque eso no tenía lógica y en el 2021 dijeron, ¿saben qué? El matter of ZRCC, decidieron, no vamos a tomar esto es una loquera, esto no tiene lógica, esto es absurdo. Y decidieron, si nosotros les damos a ustedes un TPS y ustedes salen y vuelven a entrar, esta entrada nueva les limpia y los regresa a una entrada lícita con las cuales ustedes pueden hacer un ajuste de estatus, con las cuales pueden conseguir la residencia en los Estados Unidos si tienen las bases legales, que es una oferta de empleo, una relación familiar calificante o las condiciones especiales. Se ganaron la lotería de visa. Yes, ¿ok? Ahora lo puedes hacer si tú reingresaste a los Estados Unidos después de tener tu TPS con una advance parole. Y no solamente eso, sino que el gobierno creó una categoría especial para ese permiso de viaje. Entonces, este advance parole es una I-512P. Es especial para indicarle a los oficiales esta entrada con esto sí les va a permitir a ellos que obtengan su residencia siempre que tengan un TPS válido. Si quitan el TPS, pero por los momentos, mientras haya TPS, podemos salir, volver a entrar, limpiar todo el proceso de asilo que estaba en no inmigrante. El proceso de asilo no tienen que abandonarlo, eso puede continuar ahí andando de todas maneras. Eso, una cosa no quita lo otro, pero tienen que salir y volver a ingresar. Yo no les recomiendo que salgan y entren a Venezuela, pero pueden ir a fin de semana en Cancún y regresan con un permiso de viaje válido y eso limpia la entrada siempre que haya un TPS vigente. ¿Ok? Mucha información. Sé que es confuso porque los términos son iguales. Todos son iguales. Pero, sí quiero que establezcamos estrategias válidas para poder acomodar la situación. Porque lo que va a ser triste es que después de haber tenido aquí 5, 8, 10 años, pensando que podíamos hacer algo, inmigración nos diga no, después de haber hecho toda la inversión en un proceso de legalización. Ok, guardo silencio. Preguntas.
Ok, yo te tengo preguntas. Pero, ¿quieres quitar el stop sharing para poder ver a la gente que está aquí? Ah, ok. Gracias. Eso. Ok, hoy estábamos hablando tú y yo acerca de las personas, por ejemplo, que no tienen TPS, pero tienen asilo, y, por ejemplo, colombianos que pueden aplicar a la visa de inversionista. Y decíamos que si salían y aplicaban a la visa de inversionista en Colombia y les era aprobada y regresaban a Estados Unidos ya con esa visa de inversionista, no los mandábamos a Bogotá, obviamente, porque tenían el asilo, los mandábamos a otra embajada y en ese momento podían obtener su visa de inversionista, regresar a Estados Unidos como inversionistas, porque como no habían acumulado tiempo ilegal, podían volver a entrar con esta nueva visa y empezar de ceros y olvidarse del asilo. Esto lo podríamos interpretar así para los que tienen tratado. Si hay tratado, es una de las maneras de hacerlo. Porque, ¿qué es lo que sucede con el asilo? Especialmente con el tratado. Una de las cosas que para el tratado, además de, bueno, el dinero, hay muchas cosas que hacen el tratado, ¿no? Que te dicen si te dan una visa de tratado, por tratado o no. Una de las veces es si tú tienes la intención de inmigrante, pero un asilo realmente no es una intención de inmigrante. El propósito del asilo es, no tengo para dónde correr. Por favor, por favor, por favor, albergan, porque no tengo que hacer. La idea del asilo, lo que pasa es que nosotros, qué pena, voy a decirlo, no lo voy a decir a los venezolanos porque será como vulgar, pero lo que pasa es que lo agarramos para fiesta. Y entonces todo el mundo lo pidió porque en algún momento era muy fácil. Entonces, pero realmente, si te estaban buscando, si había una persecución, si algo sucedió, si había una emergencia, si tú eras, vamos a no ser políticos, vamos a suponer que tú eras transvesti y te estaban buscando para matar, ¿sabes? Aquí en los Estados Unidos te iban a admitir. ¿Por qué? Porque eran mucho más liberales. Te ibas para, te ibas para Key West, te ibas para Cape Cod, ya estabas como en tu casa, en San Francisco. Entonces tú sabías que tú no, que si a ti te estaban lanzando piedras en, ¿sabes? En Medellín, en San Francisco te iban a abrazar y iban a dejar que tú entraras. Entonces, no es necesariamente que había una intención de inmigrante, había una intención de salvación. Entonces, por eso, lo que sí es que hay que preparar al cliente, muy bien preparado para una de esas entrevistas, para hacer la distinción y que quepan dentro de los parámetros de ley. Cuando regresamos al caso de Fujimori, todos esos peruanos que tenían aquí 6, 7, 8 años, porque eso era también terrible, ellos todos salieron con voluntary departure, ya estaban en proceso de deportación y regresaron con otras visas de no inmigrantes. Así que puede ser una E, puede ser una H, puede ser una Q, puede ser una P. Hay un alfabeto de opciones. Entonces, para los que no tienen el tratado, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, bueno, Perú, como lo estás diciendo, podrían hacer una H1B, una O, una P, cualquiera de esas, y entonces están en el asilo, se quieren salir del bendito asilo y los aprueban aquí en inmigración y van a otra embajada que los reciba a ponerles la visa para que no tengan conflicto con lo del asilo y regresan ya con su nueva visa no inmigrante y empiezan de ceros. Sí, y una de las cosas, y esto lo dijeron en la conferencia nacional de EILA, de los abogados de inmigración, que lo dijeron ahorita en Chicago, durante COVID había una paralización, las embajadas no estaban aceptando lo que llaman third party nationals, es decir, que si yo necesitaba algo, una visa, yo tenía que ir a mi país, no podía ir a un tercer país, pero ahora por cuestiones de salud, ¿no? Pero ahora no, ahora no hay restricciones, excepto las restricciones consulares para recibir personas de terceros países. Por ejemplo, Curazao tiene un consulado que es de este tamaño, pero así. Entonces, ellos no van a hacer una cantidad de visas simplemente porque no tienen el personal. Pero, y las Bahamas, antes uno mandaba mucho a la gente a las Bahamas dijo, no, yo no quiero ver esta cita y esta tampoco porque me llegaba todo el mundo y no nos damos capacidad. Pero pueden ir a cualquier consulado normal y cualquier consulado normal puede tomar la cita. Yo no mando a la gente a Colombia porque tiene unos tiempos de espera ridículos. Pero podemos mandarlos a cualquier otro consulado.
Sí, usualmente lo que hacemos es preguntar primero si los reciben y van a la fija. Uno de los clientes con que yo hablé en estos días nos mandaron a Luxemburgo. Yo no sé a qué Sí, país sí, en sí, Europa. sí, yo tengo un cliente que fue a Luxemburgo, sí, están Llegué, dando la oh cita my como en God, 3 meses. Ujú, deberíamos ir a todos a ujú. Luxemburgo. Yo voy y los acompaño. Eso es parte de la Es súper fácil además, porque no preguntan nada, les cae bien todo el mundo. Okey, bueno, entonces, ¿podemos hablar de pasaportes venezolanos antes de las preguntas o quieren preguntas antes y luego hablamos del pasaporte? Mil Hablemos del veces. pasaporte venezolano. Entonces, los que necesitan salir a renovar su pasaporte y que tienen menos de 5 años de vencido, es súper fácil, ¿no? Sacan su cita con el SAIME, el salvoconducto, lo mejor es, por ejemplo, México, van y los van a dejar entrar con su pasaporte vencido y el salvoconducto si es que el pasaporte no tiene más de 5 años de expirado, ¿cierto? Ujú. Okey, ¿qué pasa si tienen más de 5 años de expirado el pasaporte? Ok, el problema es la salida y la vuelta a entrar. Y como no quieren ir a Venezuela, yo acabo de ir a Venezuela a buscar mi pasaporte, se los digo. Y sí, yo fui Claro, en pero marzo. acuérdate que muchos tienen asilo y otros TPS, entonces Sí, era una condición completamente distinta. Y mi pasaporte estaba vencido de, no sé, 1954, imagínate. Tenía tanto tiempo vencido que ya era ridículo. El pasaporte, bueno, no quiero ni entrar en detalle. Yo ni siquiera era República Bolivariana de Venezuela cuando era mío. Yo estaba en la República de Venezuela, ese era mi pasaporte. Okay, tenía vencido una cantidad de tiempo. Pues. um, Normalmente el proceso es ir, uno puede ir a habilitarlo y regresar. Dependiendo yo trabajo con un muchacho que se llama César Ferrer, yo les comparto la información después, pero ellos hacen esa cita. Pero si tienen que ir a un tercer país, hay terceros países donde los admiten a ustedes con el pasaporte vencido hasta por 10 años. Entonces, Colombia, por ejemplo, los deja entrar, el pasaporte está vencido 10 años y pueden entrar allí. Lo que sí es que buscar el pasaporte va a tener un tiempo y van a tener que esperar y sigue siendo burocracia venezolana, pero se pueden habilitar. Y cuando yo fui a Venezuela, yo fui, entré, sellé, hice lo que estaba, todo el mundo te dice vas a estar 10 días afuera. vamos a compartir ese contacto porque hoy estuve viendo también lo de la prórroga y la prórroga se puede pedir desde acá y no importa cuánto tiempo lleve vencido. Entonces puede ser que empecemos a tramitar prórrogas al mismo tiempo que se tramitan los permisos de viaje y tengan todo en el momento en que ya esté el boletín de visas listo para que metan sus residencias. Lo Tengan importante, pasaporte, permiso de la viaje listo. la otra cosa que me encanta esta conversación ahorita, porque ya lloraron porque ya se dieron cuenta que están todos ilegales aquí. Pero la belleza es que ahorita los tiempos de demora de inmigración van a obrar al favor de ustedes. Quiero pedir un permiso de viaje con el TPS. ¿Sabes? 9 meses, 10 meses, 15 meses. Se están tardando demasiado. Pero yo puedo, el proceso de residencia se está tardando demasiado también. Y tengo que conseguir mi pasaporte. Eso se va a tardar demasiado también. Todas esas cosas. Entonces tenemos tiempo para ir acomodando, enderezando las cargas, como diría mi mamá. Porque tenemos un espacio, no hay nada que va a ser de hoy para mañana. Así que tenemos tiempo de ir perfeccionando, de ir adaptando, de ir arreglando, de ir... Es decir, que sí se puede hacer, pero claro, hay que empezar a tomar las decisiones ahorita porque lo que sí no vamos a poder hacer es parar el tiempo. Entonces, si tenemos 10 años para entrar ilegales con un pasaporte vencido a Colombia, si nos vamos en 12 años, ya, ¿sabes? ¿Okay? Entonces, esas decisiones hay que tomarlas antes y no después, sabiendo que esto es lo que hay que hacer, pero tenemos tiempo, claro que tenemos tiempo. Ok, bueno, déjame, yo creo que cada cual haga su pregunta. Ahí hay unas que escribieron, pero somos un grupo selecto que cada cual puede, no sé si le puede quitar el mute o algo y ya hacerle la pregunta directamente. Linet, ¿quieres tú hacer primero la pregunta? Ya está bloqueada. Tienes que quitar Buenas, el... disculpe, Okay. ¿puedo hacer? Alex. Ok, entonces dale tú, sí. Alex, que está, chico. Me encanta, me encanta. Ok, bueno, mi caso está entrando dentro de todos los parámetros que ya entendí que mencionó la doctora. Mi esposa y yo entramos con visa acá a Estados Unidos, luego de un tiempo pedimos el asilo y tenemos el TPS.
Nuestro pasaporte, mi pasaporte tiene solamente un año vencido y el de mi esposa tiene 3 años. Entonces, en resumen es porque una vez escuchamos que pedir el permiso por el TPS para salir de Estados Unidos, luego la entrada dependía del agente de inmigración, que si él quería o no quería dejarnos entrar, podía suceder eso. Entonces uno corría con ese riesgo. Pero Mira, bueno, ustedes están diciendo quiero que sepan algo, pero completito. pero bueno, eso fue lo que escuché. Todo el Pero mundo quería saber qué en el probabilidades aeropuerto, de que pero me vamos, acechen cuando vuelva a entrar. ok, el aeropuerto es tierra de nadie. A cualquiera le pueden negar la entrada. Y acuérdense ¿por qué? Porque el aeropuerto no es solamente inmigración para inmigración. El aeropuerto es inmigración para otras cosas. Los oficiales de inmigración que ustedes se encuentran en el CBP realmente no les interesa si ustedes están legales, no están legales. Eso es, ellos están buscando fentanol, ellos están buscando droga. Por eso es que están los perros no están viendo si usted está legal o no está legal. Ellos no es lo más importante para la gente del CBP es contrabando. Claro, nosotros, como digo yo, no estamos contrabandeando fentanol, espero, ni blancas, ni armas, ni... Entonces, nuestra preocupación siempre es inmigración. Pero hay jurisprudencia que básicamente dice, si ustedes tienen una autorización para entrar a los Estados Unidos y si ustedes no tienen algo que les prohíbe la entrada a los Estados Unidos, si tienen un permiso para viajar, eso se puede hacer. Claro, cada caso hay que hacer un análisis. Y hay que ir sabiendo que los oficiales de inmigración son interesantes. Pero yo les digo, yo trabajo mucho con artistas, con gente y ellos están ahorita, toda esa gente que se vino, hizo asilo, no sé qué, TPS, bla, bla, están haciendo giras internacionales. Así que cada vez que entran y salen, están haciendo giras. Entonces, yo no se los estoy diciendo en teoría, yo se los estoy diciendo en la práctica. Yo sé que funciona. La gente entra y sale. Y la otra cosa es que, de nuevo, el que tú te presentes al aeropuerto no es una garantía de... Entonces hay que ser prudentes también. Entonces, si tú me dices... En cualquier estatus, con cualquier visa. Sí, pero es cualquiera. Si tú me dices, bueno, es que mi primo hermano es Diosdado Cabello. Ay, perdón, yo no dije eso. Pero de nuevo, es decir, cada caso hay que hacer un análisis, pero lo que podemos hacer es sentarnos y hacer un análisis de los pros y los contras y ver. Ahora, la otra cosa que sí perdón, lo que me sugieren, obviamente la decisión la toma uno, pero lo que más nos convendría en este caso, a mi esposa y a mí, porque es que tenemos 7 años y ni siquiera nos han llamado para la primera cita del asilo. Tenemos ¿Tú tienes hijos americanos? ¿Tú no tienes hijos americanos? ¿Tú no tienes hijos americanos? ¿Y tu esposa no tiene edad para parir? No, it's too late. It's too late. Pero ya, pero ya, o sea, tenemos 7 años aquí, estamos casi 7 años y no nos han llamado ni siquiera a la primera cita. Que yo estaba preparado mira, doctora, yo estaba aquí preparado como hijo de Delia Fiallo para echar la llorada, echar todo el cuento, para que me aprobaran de una vez la residencia en esa primera entrevista, pero no ha ocurrido. Entonces, como usted dice, no cerremos el proceso de asilo, pero entonces intentemos con la cuestión del TPS salir y volver a entrar para poder entonces pedir residencia. Y mientras tengas pasaporte vigente, pues, dentro de los 5 años. El detalle con ustedes es que you have no choice. Porque ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a decir que nosotros no somos Venezuela. Vamos a decir que nosotros somos El Salvador. En El Salvador, los gangs asesinaban a gente simplemente porque los miraban feos. Y se ponían los 27,000 tatuajes para decir yo soy más chévere. Y estaban matando a gente. Yo he escuchado cosas de la gente de El Salvador que tú sabes, cuando ya uno dice, porque no es posible que a una mujer le maten a toda su familia enfrente de ella y después la violen y después ya, ¿sabes? Porque en Venezuela las cosas eran terribles, pero en El Salvador eran dantescas. Agarraban sus cuestiones, se venían. Esa gente que tenía un real caso de asilo, ahora todos los asilados, todos esos casos mueren. ¿Por qué? Porque hay una cola de gusanitos en una cárcel. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, sí, era verdad.
ella también está esperando 3, 4, 5, 6 años. Pero ahora ella se presenta y dice asilo, 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 y le dicen que no. ¿Qué va a suceder si gana María Corina Machado, que no es María Corina Machado, pero sabemos que es María Corina Machado? ¿Qué va a suceder con los casos de ustedes de asilo? Yo no digo que sí, porque Guaidó, yo estaba súper ilusionada con Guaidó y más galleta que más galleta, se partió esa galleta. De nuevo, pero ¿qué va a suceder si María Corina y su gente llegan al poder? Que parece que las cosas podrían ser así. Cualquier caso así lo que ustedes tenían va. Entonces, tenemos que ir analizando en esa opción. Ustedes, cada vez que ustedes hablan conmigo, ustedes buscan en Google esta tarde Fujimori y Sendero Luminoso. ¿Okay? Entonces, yo no estoy, y quiero que sepan, yo no estoy menoscabando las historias personales de ustedes cuando se vinieron. Y yo no estoy, yo también fui inmigrante, yo sé que uno deja, es un sacrificio, yo sé que uno echa para adelante porque uno echa para adelante, pero es difícil. Lo que les estoy explicando es que estas son las reglas del juego. Entonces, es como aquí, ¿cuántos están ustedes en Miami? Anyways, aquí en Miami los cubanos juegan dominó con 9 fichas. ¿Qué? 9 pintas. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, aquí se juega dominó con 9 pintas. Yo les estoy explicando cómo jugar dominó con 9 pintas. ¿Debería ser de 9 pintas? No, 6. ¿Qué se les pasa? Pero esas son las reglas del juego. Eso es lo que estoy diciendo. Tienen que salir y tienen que volver a entrar. Y hay que buscar la manera de salir y volver a entrar. Si no lo hacen con el TPS, lo hacen con una visa de trabajo, pero tienen que salir y volver a entrar si quieren hacer un ajuste de estatus en base a una oferta de empleo y que se los aprueben. Y la otra cosa que tienen que hacer es empezar con las ofertas de empleo para tener una I-140 aprobada para el momento que. Porque si ustedes se aparecen en una entrevista de asilo y les dicen que no, porque ha pasado demasiado tiempo, desde allá hasta ahorita, y realmente el miedo creíble se acabó, tienen que ya haber tenido ese proceso adelantado. Tiene que haber una certificación laboral, tiene que haber algo que el juez pueda decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que no te puedo dar el asilo y en vez de deportarte ahorita, te voy a permitir hacer un ajuste aquí en corte en base a esta solicitud. Por eso yo pregunté si podías tener niños, porque no, ya tengo 10 años aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cancelación de tu deportación. Pero ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está la situación? Las reglas del juego son el dominó de 9 pintas. Y hay que aprender allí. Ok, ya, no más. Otra pregunta. Listo, no sé quién. Linet, ¿quieres seguir tú? Dale. Pero tienes que quitar el mute, Linet. O me lo quieres escribir. Es que ya tienes que quitar el micrófono. Tienes que quitar el mute, sí. Tienes que quitar el mute. Abajo hay como una. Abajo ya. hay una hilerita que le quita el mute. ¿Quién le quita el mute a ella? No, a mí me sale que no puedo quitárselo, no sé por qué. Tienes que, ok. O si quieres escribirla. O creo que ya la escribió, déjame ver. Sí, dice, ok, entonces lo que entiendo es que si hiciste el asilo en tu tiempo legal de visa de turista, 6 meses, nunca trabajaste ni hiciste nada ilegal, si se podría optar a las residencias y salir del país para ajustar. No, no. Yo se contesta. Ok, regresamos a lo mismo. Ay, tengo Linet 2 veces. Sí, te estás 2 veces aquí. Ok, regresamos a lo mismo. Tú entraste con una visa de no inmigrante. Te dieron la I-94 que te dan a la entrada, es elástica. Y ella es elástica y tú alas, brincas, saltas, es como un chicle de esos de niñitos que tú masticabas y volvías a masticar y hacías goma. Mientras tú estabas en un estatus no inmigrante legal, ese estatus tú lo podías haber cambiado una H, cambiado una P, cambiado una visa de estudiante, cambiado todo lo demás. En el momento que tú introduces el asilo, no pasa nada. El detalle es que cuando se vence el estatus de no inmigrante y tú no tienes otro estatus de no inmigrante, la I-94 que tú tenías, esa que es elástica, se parte. Y entonces ya tú pasas de estar de un estatus de no inmigrante a... Se cayó, ya se fue. Pasa de estar en un estatus de no inmigrante
a una estadía autorizada, pero no estás en un estatus válido que te permite hacerte residente. Con el TPS, tú ahora resucitas la opción porque regresas a un estatus de no inmigrante legal. La ley dice, el TPS es un estatus legal de no inmigrante. Pero como ya tenías, como no habías mantenido el estatus, tienes que salir y volver a entrar y conseguir una I-94 fresca. Ok, siguiente pregunta. ¿Quién quiere seguir? Marcela. Ajá, ahora sí que ya era que no podía desbloquear el micrófono. Hola, buenas noches, ya casi. Hola, Linet, ¿cómo estás? Bien, bueno, ya ahorita creo que sí me aclararon esa duda porque igual yo estoy por asilo, pero nosotros hicimos el asilo dentro de los 6 meses de turista. O sea, igualito no estuve, igual se toma como que estuve ilegal. No, de nuevo. Ok, regresamos a la misma, y qué pena, es una ficción de ley. Okay. Y la otra cosa es que quizás hace 8, 10, 15 años las cosas eran un poquito distintas y la ley y las interpretaciones eran un poquito distintas y podían hacer ciertas cosas. Tú tienes que, para poder hacerte residente en los Estados Unidos, hacer un proceso de residencia, perdón, hacer un proceso de ajuste y haber mantenido tu estatus de no inmigrante durante todo ese tiempo. Cuando se te venció tu entrada inicial y tú no extendiste el estatus de no inmigrante, el asilo no es un estatus de no inmigrante, es una estadía autorizada. Te puedes quedar aquí, pero eso no estás en estatus. Okay. ¿Okay? Entonces, ahora, si tú quieres conseguir la residencia dentro de los Estados Unidos, teniendo el TPS, puedes salir y volver a entrar con el TPS y entonces sí, en base a una solicitud o de empleo o de familia o una situación o diversidad, puedes obtener una residencia. Okay. Pero Y tienes para... que salir y volver a entrar. Si no sales y vuelves a entrar, no has mantenido tu estatus en inmigrante. Sí, bueno, y también tenía la pregunta por lo del pasaporte, porque pasa que a nosotros se nos vence ahorita en noviembre y ya yo estoy, digamos que en ese proceso por empleo, pero todavía no se ha dado, entonces también nos llega el permiso de viaje, pero es hasta marzo, hasta algo así del 2025, entonces como que cuadrar los tiempos a veces Hemos es visto difícil. unas aprobaciones de ¿Tienes, permiso rápidas. Vamos a ver si a todo el mundo le empiezan a aprobar así. tú Sí, sí, tienes el permiso el de permiso, viaje ya? el permiso de viaje no, ya está solicitado, pero el mío no fue aprobado. El de mi esposo se hizo el mismo día y fue aprobado. Entonces el mío, que se supone que soy yo la que tiene que Se salir, vaya tu bueno, en esposa, todo. que mándalo y que haga el conejillo de Indias a ver cómo Sí, le va. entonces él sí lo tiene, pero estamos con eso que también se nos vence el pasaporte en noviembre. A nosotros se De nos vence nuevo, el pasaporte venezolano en noviembre. Pero Vamos a darles el iríamos a esos contacto de la países. persona que hace lo de pasaportes. Claro, si yo pero también tengo, pudiésemos hacer lo que usted comentó hace rato, doctora, que uno puede ir a países donde tengan hasta 10 años. O sea, se escogería uno de esos países al momento de salir. es una de las opciones. De nuevo, cada uno, es decir, viajar, es decir, a mí me encantaría, no, niña, vas y te pasas 3 semanas en Cali, 8 meses en Cali. Yo no sé, porque es que cada centro consular venezolano en el extranjero tiene sus maneras y tiene sus tiempos de procesamiento. Entonces, lo que sí quiero que sepan es que no es que van a salir hoy y van a regresar mañana. ¿Sabes? Es un proceso y hay que ir y hay que ver. Y por eso, como cada consulado es diferente y como cada centro donde se puede procesar es diferente, yo prefiero que trabajen con César directamente Y hagamos y hagan con las él lo de preguntas. los pasaportes primero. Sí. Ok. Porque, ¿sabes Incluyendo la qué? O sea, prórroga, es algo porque que si se ya puede pudiese pedir ir prórroga, tramitando. Ujú. si se puede pedir prórroga, entonces ya viajas solo con prórroga y no tienes que ir a sacar pasaporte todavía. Pero Exacto. hablemos con él, hablamos cada Ok, caso con él ok, directamente. ok. Está No bien. olvides pasarnos ese contacto, Jair. Ay, sí, ya te lo mando. Ok, Jair, una pregunta que me hacen además. Por ejemplo, si alguien que está en asilo puede pedir permiso de viaje y viajar con el permiso del asilo, claro, no hay problema, ¿no? No, con el asilo no. ¿No te dan un permiso de viaje con el asilo?
tienes que tener un asilo aprobado, no un Ah, el asilo aprobado. Ya, ok. Si tú tienes un permiso, tienes un asilo Ahí aprobado. contesté una pregunta, sí. Sí, sí, porque lo del asilo, claro, lo que pasa es que la gente no entiende, pero yo soy historiadora, me encanta. El asilo estaba diseñado para dar albergue para gente que no podía. Entonces, por ejemplo, los cubanos, la gente, ay, porque los cubanos, los cubanos tienen tantos beneficios porque después que Kennedy llegó y la Bahía de los Cochinos y todo el desastre, y Cuba los sacaba, salían de Cuba los médicos con el acta de nacimiento y más nada. Salían con el acta de nacimiento. Entonces eran apátridas, no tenían país, no tenían nada. Entonces los gobiernos de los Estados Unidos les da un permiso de viaje y les da un pasaporte. Es un permiso de reentrada, pero cuando tú ves el permiso de reentrada, el permiso de refugiado, es un pasaporte blanco. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene patria. Porque en su país ya no existen. Entonces es como es diferente. Okay, pero tienes que tenerlas. ¿Por qué? Porque el asilo no es nada. El asilo es nada. La solicitud del asilo. Hasta que no te han dado el asilo, la solicitud del asilo no es Doctora, una garantía. Es decir, con el asilo en curso, las personas no he escuchado un rumor realmente, es algo lo que desconozco completamente, que dicen, me acaba de llegar mi social y mi permiso de trabajo, en 4 meses ya puedo, digamos los colombianos, ya puedo ir a Ecuador y por allá me paso en bus y todo este tema, es completamente incierto, o sea... Ya puedes ir a Ecuador y te pasas en bus para dónde. Sí, como que las personas dicen, no, sé que no puedo ir a mi país, de donde soy asilado, pero realmente no se puede ir a Ecuador y en Ecuador... Tienes que tenerlo aprobado. Si lo tienes aprobado, te dan el permiso de viaje. Si no está aprobado, como le pasa a la gente que lleva 8 o 10 años esperando que lo llamen por primera vez, no tienes nada, no puedes pedir. Entiendo, perfecto. Y luego la otra, ir a países colindantes puede ser un problema. Y la otra cosa que la gente, la tecnología, si hay jurisprudencia que dice que regresar a tu país de origen lo puedes hacer porque lo cortés no quita lo valiente. Es decir, que el hecho de que tú seas valiente no indica que no tienes temor creíble. Hay jurisprudencia que dice eso, pero normalmente si tú tienes una solicitud de asilo interpuesta y tú viajas o tú tienes un asilo aprobado y viajas con ese asilo aprobado a tu país de origen y regresas, el oficial de inmigración, eso le hace clink, 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 pueden mandarte al cuartico y pueden hacer una revisión completa porque hay una presunción de que mentiste. Oye, si te iban a estar buscando matar, ¿qué estás haciendo tú celebrando el 31 con tu mami? ¿Sabes? Es el tipo de cosas. Así que yo nunca le digo a la gente regresen inclusive los venezolanos un tiempo hacían eso, ellos se agarraban, iban a Colombia y se pasaban por frontera y regresaban y los mandaban por el cuartico. Y de nuevo, yo no, el problema con los asilos ahora es que la gente ha abusado del privilegio, están abusando de la bondad ajena, porque el asilo debía ser el arma de último recurso y se convirtió en lo que todo el mundo estaba llegando a pedir. Entonces, la presunción, inclusive las últimas jurisprudencias dicen, el juez no tiene que creerte nada. En estos días le negaron el caso a uno que lo habían violado en la cárcel. Dijo, a mí no me importa que te violaron en la cárcel, eso no es problema mío. ¿Quién te manda ya a la cárcel? Bueno, eso lo revertieron, eso lo echaron para atrás. Pero esa es imagínate que con qué cara un juez de inmigración te dice, a mí me sabe lo mismo que te violaron en cárcel. Pero es ¿por qué? Porque han escuchado tanto, es decir, llega un momento que el juez de inmigración dice, ya me estoy cansado que me caigas a muela. Y yo no sé, entonces no tengo que creer, básicamente, y también el oficial en CBP, no te tengo que creer. Pero no puedes viajar si no tienes un permiso de viaje y no te van a dar un permiso de viaje porque tienes un asilo interpuesto. Pero los colombianos que sí, yo soy colombiana, que claro, porque los colombianos no tienen el TPS, ¿no? Que tú dices, bueno, porque los mexicanos lloran, los mexicanos dicen, ¿por qué nosotros? Y ustedes no nos dieron TPS, nosotros estamos peor que ustedes. Anyway, yo, siendo colombiana, yo lo que haría es buscaría una visa de trabajo, saldría a cualquiera de los países vecinos y regresaría con una visa de trabajo. Eso no te quita la solicitud del asilo, eventualmente
te van a llamar a la solicitud de asilo, pero probablemente puedes conseguir de otra manera una residencia. Porque para tú obtener una residencia, si tienes un asilo interpuesto, tienes o que casarte. Si entraste por avión, no si entraste por frontera, pero si entraste por avión te casas. Y entonces te casaste con el ciudadano americano, amor y besos, o te casas con el ciudadano americano y antes que te agarre amor y besos te cae a golpe. O te haces soplón, contribuyes con un crimen. O sea, las situaciones son como complicadas para... Es bonito que te cases, si no estás casado. Tinder. Swipe right, swipe right. Sí, pero si la idea es que tú quieres hacer el asilo y tú eres colombiana y no tienes la opción del TPS, tienes que salir y volver a entrar. Ok. Y los hijos americanos, so sorry to you. A menos que tu hijo americano cumpla 21 años y te pida, o si tú tienes 10 años estando en los Estados Unidos y tú tienes un hijo con unas condiciones médicas, emocionales, donde irse a vivir al país de origen sería lo peor que puede suceder, tener un hijo americano no hace ninguna diferencia. El hijo americano no te ayuda, no es un ancla para tú legalizarte en los Estados Unidos. No, ahorita se lo pregunta por el chico que le dijo que tenía, que usted le dijo que, hija, pero ¿tienes hijos americanos? Claro, Pero porque si tú tienes 10 claro. años aquí y llegas a un proceso de deportación y tú tienes un hijo americano con discapacidad y ese niño ir a vivir al extranjero le va a ocasionar un extreme hardship. No solamente que va a ser difícil, sino un extreme hardship, entonces ahí se puede buscar algo que hacer. Pero la cancelación el cancellation of removal requiere o que tengamos un hijo americano o un padre americano o un esposo americano que depende de nosotros de tal manera que no podemos, que llevarlo a nuestro país de origen sería extraordinariamente traumático. Y las esposas y los padres funcionan más que nada para la gente que entró por frontera, ¿no? Normalmente si tú te casaste con un ciudadano americano y entraste por aeropuerto, no necesitamos estar haciendo análisis más allá de esto. Ok, bueno, Marcela. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. En el caso de los venezolanos que están entrando por frontera, muchos no traen pasaporte, pero igual han aplicado y han aplicado asilo político. Ellos pueden igual salir, o sea, la persona que quiera obtener su pasaporte por primera vez y está acá con un TPS, ahí cómo tiene que hacer. No. La conversación cuando entran, cuando entran con la cédula en mano y hacen una solicitud de asilo y entraron ilegales, las opciones se reducen completamente. Entonces allí, allí yo lloro porque la mala información hace que esta gente va a estar aquí. ¿Qué es lo que yo les digo que hagan cuando entraron por frontera y entraron por frontera? O sea, entraron por frontera. Y no son menores de edad, que entren bajo el Special Juvenile. Cuando entran son chiquitos, o sea, tienen 15 años, 16 años, entran bajo una normatividad distinta. Pero entraron por frontera y pidieron asilo, tienen que esperar que las cortes les digan que sí. Antes de presentar asilo, tienen que hablar con un abogado que sepa lo que está haciendo. Porque las declaraciones de asilo las hacen la primera. Y si tú en la primera dices, no, es que yo me estoy viendo porque no consigo leche y no consigo pañales y porque... te van a decir que no. Entonces, tienen que hablar con alguien que sepa. Y después que tienen que hablar con alguien que sepa, tienen que cruzar los dedos de que les consigan que les hagan, de que los atiendan a tiempo. Cuando la gente solicita asilo,
que por eso es que yo por mucho tiempo, a mí no me gustaba una solicitud de asilo. Cuando la gente entra en asilo, lo que te dan al final es un grant of asylum, te otorgo el asilo, y te doy un withholding of removal, y no te voy a deportar. El asilo es un proceso de deportación a largo plazo. Entonces, lo que pasa es que cuando entran por frontera, no tienen, cuando tú entras por frontera, te va a decir, tú no fuiste admitido ni entraste para, regresamos al principio. Tú puedes entrar en los Estados Unidos como un arriving alien, como alguien que entra, como alguien que lo admitieron, que tiene una visa, o con alguien que tiene un parol, como el parol humanitario. Pero si tú no entraste si tú no entraste con admitted or paroled, tú no puedes obtener una residencia en los Estados Unidos, excepto con muy contadas excepciones. Lo que yo le diría a toda esa gente que entró por frontera, si son chicas lindas y son simpáticas y son agradables, tienen que aprender las chicas de Medellín, que son un encanto. Cásense con un militar. Si se casan con un militar y se casan bien casados con un militar de esos de Kentucky, eso, ¿sabes? Que ellos también son... El matrimonio con un militar permite hacer algo que se llama un parole in place y perdona la ilegalidad. Y el parole in place de los hijos ayuda a los padres también. A veces los muchachos entraron, eso es lo que, de nuevo, tener el hijo americano. Es el único lugar donde tener el hijo americano realmente hace la diferencia. Tú tienes el hijo americano, nació aquí, cumplió 18, ¿qué vas a hacer, papi, para el ejército? ¿Por qué? Porque el parole in place va a permitir que tu mami, que entró ilegal, consiga residencia. Pero de nuevo, son unas circunstancias tan extrañas, tan difíciles. En estos días estaba en la cárcel en BTC y había una muchacha que había sido víctima de tráfico humano. Ella, porque le habían robado el pasaporte, porque la tenían presa, porque la tenían acostándose con 30 tipos a la semana, ella es capaz de, habiendo entrado ilegal, va a poder conseguir su residencia. Pero realmente no recomiéndole a nadie que dejen de, ¿sabes? Es como que son esos casos extremos, de resto no. No. Ok, gracias. La otra cosa, que es una de las cosas que también podemos conversar y diseñar. Si nosotros sabemos que hay muerte anunciada, entonces podemos prepararnos para vivir nuestra mejor vida aquí 5, 6, 8, 10 años y después salir a otra parte. Entonces, si después que hacemos un análisis se sabe que esa es una posibilidad, bueno, entonces en vez de comprar la casa de 10 millones de dólares, vamos a ahorrar. Vamos a poner aquí, ¿por qué? Porque hay una posibilidad que después vamos a tener los poderes en lugar. Por si acaso tengo que dejarle ir a mi hija, a mi sobrina, para que ella se termine de graduar aquí en la universidad y yo me regreso, pero tengo todos los papeles en regla porque cuando entran por frontera, la manera de resolver es bien pequeña. A menos que tengan un caso de asilo de verdad y puedan pasar la entrevista de miedo creíble. Eso incluye a toda la gente que ha entrado por frontera, que igual la inspeccionan y le dan una entrada. Todo el mundo. Porque cuando tú entras, te dan un NTA y te dice, el papel que dice, tú entraste a los Estados Unidos en tal fecha. You were not admitted or paroled. El papel de la NTA te dice, a ti no te admitieron y a ti no te hicieron parol. Okay. Se casan con una cual tienen que salir para pedir un perdón y ver si los dejan entrar de nuevo. Correcto. La ventaja es que excepto que ellos tengan un récord criminal, ellos ya salen con el 601A. Ya tú llegas con el perdón aprobado. Pero tienen que ir a su país de origen a recoger la residencia. Para los venezolanos la ventaja es que es Colombia, así que si realmente estaba buscando el tren de Aragua, no que se fueron para Colombia, pero sí. Okay, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, son dos. Yo tengo muchas. Voy a preguntar por una persona que no pudo estar aquí, pero bueno. Yo entré con visa, tuve una mala asesoría inicialmente
no conocía la visa inversionista y terminé aplicando al asilo. De hecho, ¿Tú hicieron la tienes aplicación. qué pasaportes tienes tú? Yo tengo asilo. No, pero ¿qué pasaportes tienes tú? Porque tú puedes invertirla. Yo Colombiano. soy colombiano. Ah, pero es que suena tan caraqueño. Soy de Barranquilla. Ah, ok. Tenemos el mismo acento. A mí me hicieron la aplicación de asilo 2 meses después de la permanencia. Yo le solicité al abogado en su momento que me hiciera la solicitud del tema de los 6 meses. Bueno, nunca me hizo nada. Ya yo tuve la primera corte, estoy esperando fecha para la segunda corte. Si yo tengo una oferta de trabajo, a mí me toca salir del país, pero saldría a través de esa solicitud de trabajo o tengo que esperar que me aprueben esa oferta de trabajo para poder salir. Pregunta número 2. Lleva tiempo. ¿La oferta es una Ok. oferta de trabajo para una visa de no inmigrante o para una visa de inmigrante? Es una oferta de trabajo, Gina. ¿Es para un perm? No te escucho, chica. No te estoy escuchando. Sí, se supone que es un perm, pero creo que podemos mirar la opción también de una de no inmigrante. Lo que pasa es que ahorita no estarían disponibles, tocaría para el otro año. Pero es perm, inicialmente es un perm, Jair. Una de las cosas que también puede suceder, claro, es que es cuestión de tiempo. Si el perm está corriendo y hay un número de visa disponible, siempre pueden salir al país de origen y volver a entrar. Y luego la otra cosa que quizás se puede explorar, ¿la visa inversionista era para qué tipo de negocio? Iba a poner una compañía de remodelaciones. Ok. Sí, el Habría problema que es ver el que caso. ya la corte dijo que no, entonces es que es una cuestión distinta porque ya estamos en proceso de deportación oficial. Yo tuve la primera corte y estoy esperando la segunda corte. Cuando tienes bueno, lo hablamos después. La verdad es que este no es el momento. No hay fecha en la segunda corte. No hay fecha para la segunda corte aún. Ya tengo 3 años y medio en el proceso así. Tienes 3 años esperando, ya existe el Master Calendar y estás esperando presentarlo ante el juez. Ya tuvimos la primera corte. Yo entré con mi familia, con mis hijas. No, tú no tuviste corte, tú tuviste una entrevista administrativa de miedo creíble. Ya esa Sí. la hicieron. Ya esa me la hicieron. Y te dijeron Me- que no tienes razón. Okay. me dijeron que no. Okay. ¿Por qué Y me dijeron ahora que no? después vas a la Ok, corte y dijiste presente y después tienes que ya. ahora okay. Exacto. Ya estuve en la corte y dije presente y ya, exacto. Entonces estamos esperando que te coloquen en audiencia, pero no te dieron una fecha. No, porque yo estoy acá en el estado de Nueva York y esto está a reventar. Entonces, que posiblemente en agosto, pero no dijeron que no, que tenía que esperar. Sí, Nueva York es otra cosa. Sí, Nueva Bueno, York es otra cosa. bueno o malo. No, lo que pasa es que en Nueva York se demora mucho más porque en Nueva York hay inmigrantes legales de todas partes. Aquí en el sur de la Florida, todo el mundo habla español, excepto los que hablan creole, y de vez en cuando consigues un chinito. Pero en Nueva York están de todas partes. Entonces, la búsqueda de intérpretes a veces demora los procesos, porque necesitas un intérprete nigeriano, necesitas un intérprete que hable chino, necesitas un intérprete que hable, ¿sabes? Necesitas un intérprete y entonces eso demora las cosas de una manera increíble. Y el volumen de personas en Nueva York es mucho más alto. Anyways. Okay. O sea que en este caso, si yo someto la oferta de trabajo, yo no puedo volver a Colombia porque yo tuve una amenaza real. Yo no puedo volver a Colombia. Yo era político y bueno, a mí me hizo salir la guerrilla del ELN de Colombia. Entonces, No, pero ya pidieron el proceso de paz, chicos, todo el mundo se porta bien. no, lo firmó la PAC. El ELN no ha firmado proceso de paz y la PAC ahora tiene reincidentes
Y bueno, ahora No, es que eso es lo que te van a decir la corte, una de las cosas que la corte dice en estos días que yo me quedé, yo leí una de esas decisiones y dije, pero ¿esta gente qué le pasa? Literal, la corte dijo, la decisión de la corte fue, Colombia está en proceso de paz y esto no, y negaron el caso por eso. y que aparte tenemos un gobierno de izquierda que es nefasto. No, a mí me parte el alma, me parte el alma. Anyways, una de las cosas que si quieres hablamos después, porque esta situación, los bemoles aquí son distintos y la situación es un poquito distinta, porque Podemos ya hay hacer una cita. Ya hablamos una nosotros, cita y conversamos y establecemos. Alfredo, y hacemos una cita. Ok. Una segunda pregunta. Para una persona que entró con visa, estaba en proceso de asilo, pero el abogado, por falta de ética, le dijo, termina el caso, porque tu caso no tiene futuro, y todavía no tenía ni la primera visita a decirle al juez presente. Le removieron el proceso. ¿Esa persona puede aplicar a una oferta de trabajo o puede aplicar a otro tipo de visado? ¿Cuándo entró esa persona? Tiene como 3 años, 4 años. Entró de manera legal, inició un proceso de asilo, pero el abogado que tenía le terminó el proceso, solicitó la remoción del proceso de asilo. Pero ahí se está acumulando días de ilegalidad, ¿o no? Y lo dejó en blanco. ¿Qué edad tiene el hombre? Como 43, 44. Está casado y con 5 niños. Está casado con 2 hijos. Ya tiene los hijos. 12 y 8, 9, algo así. Okay. Él está en el peor de las situaciones porque él no tiene presencia, él no tiene presencia legal, él no tiene presencia autorizada. Okay. Entonces, ya También que podemos hacer una cita y miramos cada caso a ver qué puede hacer. Aquí, y esto sí quiero que todo el mundo, esto sí lo anoten. El único, en los Estados Unidos hay 13 millones y pico de personas que están ilegales. 13 millones y pico. Quizás es más los números. El único momento que alguien en una situación como esa se mete en un problema es si están manejando sin licencia de conducir. Okay. Entonces, dígale a su amigo que se mude a cualquiera de los 7 u 8 estados donde puede conducir aún estando ilegal. Es que él está aquí en Nueva York. ¿Él tiene licencia de conducción legal? Sí. Okay. Porque el único momento donde los paran es cuando está manejando sin autorización de empleo. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero que nos llame y que buscamos, porque la verdad es que eso se escapa de lo que queríamos hablar ahorita. ¿Ok? Ok, gracias. Cada caso lo miramos, ya tú me contactas y hacemos la cita. Listo. Okay. Dale tú, Patricia, que ¿Cómo yo estás? Mucho gusto, soy Joana. ¿Cómo estás? Ok, Joana, dale. Mira, tengo una pregunta. Me está pasando una situación con un primo que entró recién lo soltó inmigración de la frontera. Él entró por asilo, bueno, pidió asilo y todo eso, y le dieron un papel que dice que you are alien present in United States who have not been accepted by parole, pero lo dejaron, o sea, sí pasó el miedo creíble. Eso fue lo que le dijeron. Ok, pero no fue admitido y no tiene parol. No, porque, o sea, lo dejó inmigración, me hizo comprarle un pasaje de avión hacia mí y pasado mañana, tiene que ir a presentarse a indicar que ya está aquí en California conmigo. Pero le dieron una cita para la primera corte, en diciembre. Entonces, pero... El MTA dice que en diciembre del 2024 tiene que comparecer antes. Sí, aquí dice prácticamente que le hicieron, dice, esta noticia is being after an asylum officer, he found that he responding has demonstrated a credible fear de persecución o tortura. Le pusieron esa parte, o sea que sí pasó el miedo creíble, lo dejaron por eso supuestamente.
pero mañana, pasado mañana, él tiene que ir a presentarse y él quiere pedir una extensión que no sea para diciembre, sino para después de 1 o 2 años. Es peor todavía. Ok, déjame explicarte qué es lo que está sucediendo. Ese es el documento que le mandé. Sí, no. Cuando la gente entra por la frontera, tú tienes dos opciones. Los capturaste, los dejaste entrar, los capturaste, los dejaste presos, los capturaste y los devolviste. ¿Ok? Entonces, los oficiales que llegan... Los soltaron. Ok, pero a veces quedan presos 3, 4, 5 años. Es decir, la gente, ahorita lo que pasa es que las cárceles no tienen capacidad. Entonces, a él lo sueltan. ¿Por qué? Porque él habló y dijo, oye, yo tengo miedo creíble. Y él dijo, bueno, que te convenzo. Pero él está en proceso de deportación. Okay. Entonces, él está en un proceso de deportación, y tiene que comparecer ante el juez porque los comparecer dicen, mira, todo lo que tú estás haciendo, pero tú eres deportable. ¿Por qué? Porque tú entraste a los Estados Unidos sin ser admitido, sin ser parol. Dime por qué no te tengo que deportar. Entonces él le va a decir al juez en su momento, no me deportes porque mira todas las razones por las cuales yo, si regreso a mi país, me van a matar. Y entonces el juez dice, tú estás en una situación de deportabilidad, pero debido al asilo, yo no te voy a deportar y yo voy a permitir que quedes. O le puede decir al hombre, no te creo nada de lo que tú me estás diciendo, le dijiste al oficial, yo a ti no te estoy creyendo, te voy a dejar o que te vayas por tu propia cuenta o yo te monto en el próximo avión. Eso es algo que va a tomar la determinación final el juez, porque el miedo creíble no es suficiente para un grant of asylum. El miedo creíble es que, bueno, tienes derecho en base a este miedo creíble a presentarte ante el juez para que tú defiendas esta posición ante el juez y no te deporte. Porque es la bondad del sistema americano. El sistema americano te cree. Yo me acuerdo la primera vez que yo tuve que sacar una licencia de conducir aquí, me preguntaron, ¿cuándo es tu dirección? Y yo decía, 123 Sesame Street. Nadie verificó, nadie comparó, nadie dijo. En Venezuela tenías que tener la copia certificada del pasaporte de la abuelita tuya. O sea, era como que, porque nadie te cree, porque sabes. Pero el jueves, que a él lo llaman porque lo citaron a las 9 de la mañana a presentarse solamente para que indique dónde está. Claro, porque él es deportable. Él está aquí sin autorización y sin parol. Él es extraordinariamente deportable. Lo que pasa es que en las bondades de este país no te están votando hoy. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que lo que él está diciendo es cierto. Entonces, antes de mandarte a que te maten en tu país, vamos a dejarte quedar aquí y me explicas con más calma más adelante por qué te tengo que dejar quedar. Pero él es deportable, él está aquí sin autorización, sin admisión y sin parol. Por eso es que ahora antes le ponían grilletes electrónicos, a alguna gente le daban un teléfono, ya es como tanta gente que no es. Pero él tiene que comparecer ante el juez el primer día y la primera vez que comparece simplemente para decir, estoy presente, sigo estando aquí y después va y tiene una audiencia siguiente. Pero si él no quiere ir, entonces él puede decir, mira, quiero estar aquí y necesito contratar a un abogado y no he contratado a un abogado. Entonces le pueden echar eso para atrás, pero él no puede simplemente, a menos que él tenga que estar hospitalizado, no comparecer puede resultar en una orden de deportación inmediata. No, obviamente va a ir, sino que la pregunta de él para el día jueves, que ahorita le toca presentarse, es que él puede pedir más tiempo para poder preparar su caso o es no recomendable no pedir tiempo. De nuevo, yo no voy a decirte nada porque no sé lo que le está diciendo. Si quieres hacer una llamada y hacemos una cuestión aparte, hacemos un análisis, porque también lo que está pasando es que él te dijo y tú me dijiste y el otro me dijo y entonces el telefonito se pierde. Pero con todo el cariño del mundo yo te puedo revisar a ver lo que se está sucediendo. Hablemos y yo te cuadro una cita también. Y lo que pasa es que no quiero darte mala información, ¿sabes? Y me mandas los documentos que tienes para que ella pueda mirarlos y analizarlos con la realidad. Bueno, yo te los envío. Solamente que sí, el día jueves se va a presentar, entonces que le han indicado a los compañeros que a veces es mejor que pida un tiempo, él no sabe si pedir tiempo o no, es mi pregunta. De nuevo, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque sí, a veces dicen, no he conseguido un abogado que me represente, y entonces dame más tiempo para buscar un abogado que me represente. O sea, a veces se hace, pero normalmente, sí.
Sí, Ok. porque es que- Te consigo la cita para mañana. hacer los documentos, y ver cuál es lo mejor para él. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, Patricia. Patricia, no te estoy escuchando, tienes que quitar el micrófono. Hola, no soy. hola, hola, Ahora hola. sí. Hola. Yo solamente tengo una pregunta. Sé que yo entiendo que a veces el asilo te lo puede negar por miles y miles de razones. No podríamos especificar una sola, por así decirlo, pero existe la posibilidad de que si la persona está dentro de Estados Unidos, pudiera tramitar alguna visa que, vaya, no que le llegue a pero por lo menos que tenga un estatus dentro, o sea, a través de una visa sin que tenga que salir del país. Ok, regresamos Obligadamente tiene que al salir. primero. Cuando uno entra a los Estados Unidos legalmente, te entregan un documento que se llama la I-94. Y la I-94, cuando no es un ESTA, cuando es una I-94, es elástica. Se puede extender, se puede cambiar, se puede modificar, se puede seguir extendiendo. Una de las mejores amigas mías, ella llegó y ella estuvo como 15 años estudiando. La mujer tenía 2 posgrados y siempre fue aquí y allá y siempre se puede extender. Siempre que tú extiendas la I-94 como una liguita está bien. En el momento que se vence esa I-94, que tu estatus de no inmigrante muere, no puedes resucitar. Tienes que salir y volver a entrar. Pero todo eso tiene, las visas solamente te las entregan las entidades consulares en el extranjero. No, pero yo me refiero a, por ejemplo, una persona que no entró legalmente, por así decirlo, sino que vino, pidió obviamente asilo en la frontera, vaya, la retuvo migración, la dejó o simplemente rodeó frontera, por así decirlo. Si entraron ilegalmente, no. Si entraron ilegalmente, sin admisión y sin parol, están acumulando presencia ilegal hasta que tienen la presencia, el tiempo, hasta que lo pararon con la solicitud de asilo, pero tienen que conseguir un proceso en el extranjero, excepto que se casen con un militar y consigan lo que se llama un parole in place, o que tengan un hijo que nació en los Estados Unidos, que se haga militar y les dé un parole in place, que les aprueben el asilo, que sean víctimas de violencia, que sean víctimas de tráfico humano, ¿sabes? No existe una manera. Y quiero que pienses esto. Los mexicanos, inicialmente, los mexicanos son la gente que hay más población de gente ilegal de mexicanos que cualquier otro lugar. Y ellos no han podido resolver sus cuestiones. Con el TPS, cuando le estaban entregando los TPS a los venezolanos, estaban los centroamericanos pegando gritos, que cómo era posible que ellos tenían, hay gente que está en TPS que tienen 20 años en TPS. Y tienen TPS 20 años porque no han podido conseguir su legalización, porque entraron ilegal originalmente. ¿Sabes? Entonces esa gente, ¿cómo es posible que no existe una figura para eso? Yo me acuerdo porque entraron con el huracán Mitch en 1997 y todavía hay gente que está aquí en TPS después del huracán Mitch, 1997. Entonces, no, si entraste por frontera, opciones son extraordinariamente limitadas. Perdón, una pregunta. ¿Tiene que ser un militar activo o de servicio pasivo? No, tiene que ser militar activo, porque tienen que poder ser un militar. Este gobierno, en los Estados Unidos, honra a los militares. Entonces, tienes que ser un militar activo, tienes que ser alguien, ¿sabes? Y tienen que llenar un parole in place y hay una cantidad de cosas que hay que hacer. Ah, ok, gracias. Pero también ese beneficio que acaban de dar y que digan ya no desde los que lleven casados bueno, 10 años, sino los que lleven casados 3 años, 2 años, 4 años, entonces ahí todo el mundo va a entrar, que yo creo que eso en algún momento lo van a poner. Fíjate qué es lo que sucede con esta ley de Biden nueva, que esto no es lo que veníamos a hablar originalmente, pero aquí estamos hablando. La ley de Biden nueva dice, es lo mismo. Yo entré hace 10 años por frontera y no me puedo legalizar. ¿Por qué? Porque entré por frontera y no hay nada que yo pueda hacer. Y la única manera de que yo me legalice es salir y volver a entrar y que me den un perdón y que yo vaya, pero yo no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer por do, re, mi, o, fa. Entonces Biden lo que dijo, bueno, ya tienes 10 años aquí, contarle que no seas criminal, contarle que tengas una relación, que estés casado con un ciudadano americano, vamos a darte el mismo beneficio que le estamos dando a los militares, vamos a dártelo a ti,
Vamos a dejar que hagas un parole in place y que no tengas que salir y volver a entrar. Eso, pero para que esa gente que entró ilegal se pueda legalizar, tenían que haberse casado hace 10 años, antes del 97, tener hasta 10 años aquí. Sí, tenían que haberse casado antes de la proclama de Biden. En algún momento tal vez lo muevan y digan 3, 4, con eso ayudan a los que entraron después con toda esa fila de gente que se metió en el país y seguramente terminen ajustándoles a ellos antes que a los demás. Lo importante es que lo que tú dices, si tienen novio y ya llevan años y años y años con ese novio americano, pues terminen casándose y esperen el beneficio en algún momento. Una de las cosas que yo le digo a todo el mundo, y la gente se enoja conmigo. Primero que yo soy romántica, me encanta una historia de amor. Ana, si ustedes tienen 8 meses, 9 meses, 10 meses saliendo con un tipo y el tipo ciudadano americano, cásense. Porque ya no se casaron de blanco, ¿ok? Porque eso era antes, que sí, ya no estamos victorianos, ya eso, that ship sailed. La probabilidad que esa relación, y también, tienen un niño, ustedes tienen una hija de 18 años, 19 años, les va a dar un ataque cardíaco, tiene con 3 años con el noviecito, cásenla, siempre que haya entrado legal, cásenla, y ustedes llorarán y llorarán, cásenla. ¿Por qué? Porque va a seguir estando con el noviecito, ya se está acostando con el muchachito, así que ya eso no, ya no es que, ay, sí, la castidad ya pasó. La probabilidad que ellos terminen en 1 año, 2 años, 3 años está allí. Pero la muchachita va a estar llorando porque la dejaron o le montaron los cachos, o va a estar llorando con un green card que le va a permitir legalizar a toda la familia. Entonces, ¿sabes? La gente me dice, ¿cómo es posible? Mi sobrino, yo tengo un sobrino delicioso, que tiene 25 años ahorita, 24, 25 años, más, un poquito más. Él estudió en MIT. El tipo es brillante, sacó su segunda maestría, se pagó dinero y dinero por su estudio. Después que él sacó todos los cuentos y todos los cálculos, se casó con la novia de los 3 años, porque estaba la tía Yair, cásate, hijo. Las opciones se le abrieron, claro, él no estaba ilegal en ningún momento, pero cásense. Tengo una niña de 18 años que tiene 2 años con el novio, cásense. Ataque cardíaco. Yo tengo 4 hijas, tengo una niña de 19 y tengo una niña de 3. Así que yo sé que, pero cásenlas, ¿saben? Ok, Yair, una última pregunta que era algo que estaba hablando hoy, no sé si contigo. Por ejemplo, si alguien entra y está pensando en hacer asilo y en sus primeros 6 meses se pasa a estudiante y prueban su estatus de estudiante, pero claro, todo el mundo dice, y yo en estudiante no puedo trabajar porque no me llega el permiso de trabajo, y mete asilo y pide el permiso de trabajo con el asilo, pero mantiene estudiando, ¿eso sirve? Con tal que el asilo no sea frívolo, eso es perfecto. Eso es perfecto, ahí podría hacer una residencia aquí adentro. Sí, porque no has quebrantado el estatus, pero eso sí, tiene que estudiar. Entonces, Tiene que estudiar, sí, seguir activo su CEVIS y su I-20 y todas sus cosas. Okay. Y después lo que puede hacer es, en algún momento, se gradúa, saca un OPT, saca un proceso de residencia a través del empleo y la vida es perfecta. Consigue una visa H y dejamos el asilo. Porque allí el problema que él va a tener, el problema que se tiene es si el asilo es frívolo. Porque el asilo frívolo nos mete en unos problemas grandísimos, porque si le estamos mintiendo a inmigración se da cuenta. Claro, el asilo solo es el permiso de trabajo. Lloren bastante en esa entrevista. Ok, bueno, hay que verlo caso por caso, a ver quién se arriesga a hacerlo primero. Listo, entonces te recomiendo el contacto de la persona de los pasaportes para poder hablar con él. Sí, te los mando. La única razón que no lo estoy compartiendo ahorita es que íbamos a tener esta reunión junto con él y él no pudo estar aquí. Pero sí te los voy a compartir y hablen con Gina, porque hay muchas opciones, Y de nuevo, regresando a lo mismo, hablen con todos sus amigos que tienen asilo, porque lo importante aquí es abrir los ojos y saber que lo que estaban ustedes pensando que se podía hacer, probablemente no. Y tenemos 1 año, 2 años, 3 años para enderezar un camino en que ya estaba. Entonces, enderecémoslo ahorita,
establezcamos estrategias ahorita porque tenemos tiempo, en vez de cuando llegamos a nuestra segunda entrevista de asilo, entonces ahora sí nos están deportando y no tenemos que hacer, ¿verdad? Porque O sea, eventualmente... disculpa, la idea entonces es contactar a la gente que conocemos que hace asilo y ofrecerles una opción de pronto de hacer un cambio de estatus. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? No, cuando si alguien Una visa está, fuera. pero si no está haciendo asilo. No es sino darles esa otra opción que dices antes de la De entrevista. una visa fuera, exacto. De La visa una fuera. petición y que haga vaya a una embajada y obtenga una visa y regrese. Lo importante es, esto es lo que yo regreso a lo que estábamos antes. Los procesos de asilo se van a demorar, simplemente se van a demorar. Hay demasiadas solicitudes, hay 1 millón y tantín, 1.300.000 solicitudes ante las cortes. Si eso no toma en consideración las que no están ante las cortes. No hay tantos abogados, no hay tantos jueces de inmigración. Simplemente no, la probabilidad que ustedes lleguen al momento a una cita de miedo creíble o a una cita de inmigración ante la corte, esos son tiempos que son muy largos. Hay gente que no, hay gente que entra hoy y los entretienen mañana y después la cuestión. Y hay gente que tiene casos reales de asilo. Pero si ustedes tienen en los Estados Unidos 5, 6, 7 años, busquemos alternativas mejores. Porque los venezolanos, si María Corina Machado y su gente se colocan en el poder, una cantidad de gente no va a poder funcionar. Simplemente es así. Simplemente, yo he visto gente que se parece ante las autoridades y dicen, es que yo era la asistente del alcalde que no sé qué y a nosotros nos estaban lanzando piedras. ¿Y dónde está el alcalde? Bueno, el alcalde ahora es senador. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque del momento que ustedes entraron hasta ahorita, el mundo ha dado mucha vuelta. Entonces, no hay ninguna manera de comprobar que ahorita todavía hay necesidad de albergarlos, de rescatarlos, de darles de refugiarlos. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambiaron. Entonces, si quieren permanecer en los Estados Unidos, entonces tenemos que buscar la manera de cambiar la manera de pensar y buscar estrategias legales donde quedarse en los Estados Unidos es una mejor opción que cruzar los dedos a que algún día me llamen para que yo defienda un asilo de hace 10 años. ¿Verdad? Ok, yo creo que ya cualquier cosita adicional podemos hacer una cita directamente con la abogada y ahí Pero ya estamos. Sí le digo a los venezolanos, los colombianos es un poquito diferente y me da mucho dolor que nosotros tenemos TPS y ustedes no. Pero los venezolanos también tienen 20 años pasando, ¿sabes? Ustedes tenían... los colombianos, la cuestión se ha puesto horrible de los últimos 5 años para acá. Pero hubo un tiempo que no era tan terrible, ¿no? ¿Cómo se llamaba el bonito? ¿Cómo es que se llamaba el presidente colombiano que me encantaba? Uribe. Ay, Uribe. Uribe era bello. Y tenía con todas las malas que tenían, pero Colombia como que estaba progresando en una buena dirección cuando Uribe Sí, de hecho lo que aún se vive para mí de medio paz es de lo que quedó de lo que él hizo, sí. Exacto. Pero Venezuela tenía a Chávez y ahora Maduro, qué vergüenza. Pero bueno, entonces lo cierto es que ahorita para los venezolanos hay una ventana de oportunidad que se está abriendo. Vamos a aprovechar. Y hablen con sus amigos y de nuevo, no tienen que ser nosotras, me encantaría poderlos ayudar, pero si no, simplemente es que abran los ojos y que verifiquen y demos la vuelta. ¿Por qué? Porque hay maneras de darle la vuelta al asunto para poder lograr lo que queremos. Y no es porque Venezuela no esté deliciosa ahorita, Venezuela ahorita está muy linda, pero es que tenemos ya la vida aquí completa. Si ustedes ya tienen 5, 6, 8 años aquí, vender casa, vender carro, los niños, ¿sabes? Sacar a los niños del colegio aquí para irlos a llevar al colegio, al mejor colegio público en los países nuestros, por Dios. Es como que no, nada. Entonces, sabiendo que esta estrategia que nosotros diseñamos del asilo, que plan, no nos va a llegar a donde queremos llegar, redefinamos
Y aprovechemos eso, es lo que necesitamos hacer ahorita. ¿Okay? Y nos adecuamos a las reglas del juego, que son las que debimos haber probablemente nos hubiéramos podido agarrar desde el principio. Y la ventaja también es que uno llegaba y no sabía, no conocías a nadie. Ahora ya conoces, ya tienes relaciones, ya te pueden hacer una certificación laboral. Aprovechemos y encaminemos para lograr lo que queremos, que es tener una vida mejor, placentera, donde nuestros hijos pueden tener un futuro espectacular en comparación con lo que nosotros nos podemos ofrecer en nuestros países, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere, un futuro mejor, una vida más placentera. El pursuit of happiness, vamos a perseguir la felicidad en este país. ¿Okay? De nuevo, Gina tiene mis contactos, ella tiene toda mi información, ustedes hablen con ella, yo le voy a mandar a ella el contacto de César, voy a pedirle a él el permiso para compartir el contacto, yo estoy segura que no va a tener problema, y ustedes van a decir, mira, nosotros tuvimos una conferencia con Jair y con Smart Immigration, por favor ayúdanos con esto. Y entonces él va a poder ayudar a la gente que necesita el pasaporte venezolano a asegurar ese Excelente. ¿Okay? Buenísimo. Bueno, un placer, Muchísimas señores. gracias. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.